Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en la plataforma ya les coloqué el taller, pues el taller de ustedes para este corte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la actividad? ¿Ya todos escogieron la empresa? Chicos. Sí, señora. ¿Sí? Entonces voy a crear un foro y ahí me colocan los grupos de trabajo y el nombre, no solamente los grupos de trabajo que conformaron cada uno, para saber quiénes son los de cada grupo. Entonces, en la actividad que yo les coloqué en la plataforma, dice que vamos a seleccionar una empresa. Como nosotros la vamos a hacer es como una auditoría de revisores fiscales, vamos a trabajar solo el proceso contable para no hacerlo con toda la empresa. ¿Sí? Si alguno, pues, como es un informe, ¿cuáles son los entregables? Los entregables va a ser la tabla de hallazgos, el informe de auditoría y el dictamen del revisor fiscal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a hacer? Usted selecciona la empresa y lo primero que va a hacer en la empresa es hacer la parte de la planeación de la auditoría. ¿Sí? Que esa se tiene que hacer con base a la NIA 300, que es planeación de estados financieros. ¿Sí? Ahí nos explica cómo se hace la parte, cómo uno planea una auditoría para hacérsela a los estados financieros. Entonces, esa parte de la planeación de la auditoría va a ir dentro del informe de la auditoría. Ya después de que uno planea, pues comienza a ejecutar la auditoría y en la ejecución de la auditoría es donde se identifican los hallazgos. Ustedes van a identificar solo 5 hallazgos en la auditoría. ¿Sí? Y ya a lo final, como nosotros somos contadores y revisores fiscales, pues tenemos que dictaminar los estados financieros de la empresa y donde vamos a entregar el dictamen del revisor fiscal. Entonces, en el entregable de los hallazgos, usted me va a hacer un cuadro comparativo de 3 columnas donde va a registrar los hallazgos de la siguiente manera. El hecho revelante evidenciado en la información contable y financiera que se constituye un hallazgo de auditoría. Debe establecer el nombre del hallazgo y una explicación del mismo. En la segunda columna se registra la contrastación, es decir, se argumenta contra qué elemento normativo se compara y cuál es el cumplimiento de la norma para conformar eso, para constituir eso en un hallazgo. Y el tercero, argumentar con amplitud y rigurosidad cuál puede ser el plan de mejora de ese hallazgo. ¿Sí? Que son 5 hallazgos. Y ya ustedes los identifican. Va a colocarle nomás 4 hallazgos. Porque como en la norma es más difícil. ¿Los grupos de cuánto los conformaron? De los 5, ¿cierto? Profe, vemos unos de 5 y unos de 4. Listo. Entonces, de 4 hallazgos. Entonces, en la primera entrega la primera entrega, una de las entregas es el hallazgo. Y ese es este cuadro comparativo donde debe tener estos 3 puntos. También se debe entregar el informe de auditoría. Entonces, en el informe de auditoría va la planeación y cómo yo ejecuté mi trabajo. Y en la parte de ejecución es donde yo genero los hallazgos, entonces ahí colocan los hallazgos. Y ya aparte está el dictamen de los estados financieros, que es el dictamen del revisor fiscal. ¿Sí? Entonces, lo primero que fue la parte de la planeación financiera es la que ya ustedes van a ir trabajando, que eso ya pues se pueden basar en la NIA 300, que esa ya la hablamos. Pueden investigar, como las clases que siguen va a ser apoyo al informe y explicaciones que yo les voy a dar pues, de algunos puntos. Entonces ustedes empiezan a hacer la planeación, investigan, se apoyan en la norma y me van preguntando inquietudes que tengan en cuanto a la planeación o el informe que están haciendo. Se basan acá en la norma, dice, lo primero que yo tengo que identificar en una planeación es mi objetivo, ¿no? ¿Cuál va a ser mi objetivo de auditoría? ¿Sí?
Eso tiene un objetivo general y unos objetivos específicos. En esa misma planeación de auditoría deben conformar su equipo de trabajo. El equipo de trabajo pues tiene que estar integrado por el número de personas que tengas en el grupo. Entonces, esos son 4. Entonces, ¿quién va a ser el líder del equipo de auditoría? ¿Qué papel va a desempeñar cada uno de los auditores? Tiene que haber un auditor junior, un auditor normal, ¿cómo es? Auditor junior y auditor senior, ¿cierto? Auditor junior, auditor senior. ¿Cómo está conformado su equipo de trabajo? Que así lo dice la NIA 300. ¿Sí? También tiene que ir en esa planeación de auditoría las actividades que yo voy a realizar. Esas actividades las pueden hacer con base a lo que vimos en la clase pasada, que esa información también ya se la subí a la plataforma para que la puedan leer. Y esa también está en el material que le pasé la primera clase. O si no, en los links de YouTube. Entonces, ahí ustedes hacen las actividades, todo lo que ustedes van a desarrollar durante la auditoría. Eso va en la parte de la planeación. Profe, una consulta. Sí, dime. Si quieren, escriban en el chat. Bueno, se le fue la señal. Otra parte, yo planeo cómo va a ser mi trabajo. Otro es la planeación de las actividades. ¿Cómo voy a desarrollar todo eso que yo dije que iba a hacer en la auditoría? En la documentación son todos los soportes que yo solicité. Ya en esta parte yo ya comienzo a hacer como la parte de la ejecución de la auditoría. Y ahí voy ya, con mi planeación comienzo a ejecutar y en la parte de ejecución es donde yo ya identifico los hallazgos. ¿Sí? Entonces esa tabla de hallazgos van a ir dentro del informe de auditoría. Entonces en mi auditoría, según lo que yo planeé, encontré estos hallazgos y es donde usted va a aplicar los 3 puntos que menciona el taller. Y ya así se termina el informe de auditoría y a eso le adiciona el dictamen del revisor fiscal. El dictamen del revisor fiscal, yo les voy a mostrar varios ejemplos de cómo ustedes pueden hacer el dictamen del revisor fiscal. Profe, una consulta. Sí, señora. Por ejemplo, en esos hallazgos, ¿cuántas cuentas podemos auditar? Por ejemplo, yo digo, voy a escoger caja, voy a escoger, supongamos, proveedores y clientes. ¿Sí? Es mejor auditar. Yo les voy a mostrar un ejemplo, como para que lo tengan presente, cómo se puede manejar. Sí, profe, como un modelo para nosotros guiarnos, o sea, no es para No, copiarnos, sino más o menos para tener una idea. Digamos que les voy a mostrar, porque pues eso es de un ejemplo contable. Por ejemplo, este es el cuadro. Entonces acá dice, uno de los hallazgos fue las políticas contables insuficientes o muy generales. Entonces dice que la entidad cuenta con un manual de políticas muy básico que no tiene en cuenta aspectos importantes del reconocimiento, medición y revelación de la información de la propiedad, planta de equipo. ¿Sí? Entonces, en la lectura de las políticas contables de la empresa, ellos se dieron cuenta que no cumplían con la norma o como se indicaba que se debían elaborar las políticas contables y por eso lo constituyó como un hallazgo. En la parte de la constatación, que es la normatividad, porque el segundo punto dice, en la segunda columna se registra la contrastación, es decir, se argumenta contra qué elemento normativo se compara y cuál es su incumplimiento. Cuando yo como contador identifico un hallazgo, pues yo debo basarme en la norma, porque lo de nosotros todo es normativo. ¿Qué es acá? Dice, según la sesión 1, 2 y 3, 4 y 10 de la NIP para pymes y el decreto 2040 del 2015, dice que teniendo en cuenta que la compañía cuenta con una definición muy básica de políticas contables y no contiene los aspectos importantes para el tratamiento de propiedad, planta y equipo, el cambio de las políticas contables después de la fecha de los primeros estados financieros, que para el grupo, el cual pertenece al grupo según el decreto 2919. Bueno, acá coloco la normatividad. ¿Por qué ellos dicen, o por qué yo como auditor digo que esa política, que ese es un hallazgo porque la empresa está incumpliendo con una norma?
¿sí? La política contable no se diseñó como lo manda, como dice que se debía hacer según las leyes para pymes, ¿sí? Y acá en el plan de mejora yo coloco mi recomendación. ¿Qué debe hacer la empresa? Entonces se recomienda definir un procedimiento formal, escrito, que aclare y amplíe el tratamiento de los activos considerados como propiedad, planta y equipo, con el fin de clarificar lo definido en las políticas contables para la aplicación uniforme de las bases de medición, métodos a utilizar, vidas útiles, reconocimiento de activos, aplicación del valor residual, entre otros, ya que esto no está establecido en las políticas contables y tampoco se evidencia entre las revelaciones de los estados financieros. Sí, así coloqué el plan de mejora. Otro acá es inadecuado reconocimiento de la propiedad, planta y equipo, baja de, esto es una auditoría solamente a los activos, baja de activos, verificamos que hubo 3 bajas, las cuales no contaban con ningún tipo de documento de soporte en el cual se autoriza la baja del sistema contable y el libro auxiliar como, bueno, y el libro de banco, de gas, bueno, eso según la información. Al verificar físicamente el funcionamiento de ellos, se encontró que los mismos aún funcionaban bien. Se les ha realizado los respectivos mantenimientos que garantizaban su funcionamiento y por lo tanto aún se espera obtener beneficios económicos futuros. Ustedes saben que ni para pymes, una propiedad, planta de equipo se considera un activo cuando se espera obtener beneficios futuros. Y yo solamente le puedo dar de baja un activo si realmente representa un daño y yo no lo estoy usando, ¿sí? Entonces, se considera un hallazgo y acá mencionan la normatividad, donde se puede buscar la información y cuál es el plan de mejora. Y así, entonces así lo pueden hacer ustedes. Ustedes pueden identificar varias cuentas o varios procesos, ¿sí? Ustedes pueden encontrar un hallazgo en una caja, pero toca ir a mirar qué normatividad le puede aplicar a la caja, o no sé, o en un mal manejo de los clientes, de los ingresos, o de pronto gastos que no son deducibles. ¿Sí, chicos? Sí, profe, una preguntita. ¿Cuántos es que hallazgos es que tiene uno que tener? 4. ¿5? No, 4. 4 porque son con normatividad. Ah, ok. 4 porque también. La preguntita que me hicieron acá, una compañera me dice que si puede tomar una. Sí puede tomar el ejemplo de la empresa, ¿sí? Pero pues no puede buscar el ejemplo de la empresa con hallazgos y pues tiene que basar, sí se puede basar en esa información, pero redactarlo a su conocimiento, ¿sí? Que quede que usted lo hizo y no que lo copió del trabajo, pero sí se pueden tomar ejemplos de algunas empresas. Sí, chicos, más preguntas. Bueno, profe, y después de que nosotros tengamos esos hallazgos. Eso es parte del trabajo, ¿no? Ya les Primero, voy a mostrar más o menos sino que le falta la parte de la planeación. No tiene la parte como de la planeación de los estados financieros, pero ya se los voy a... Profe, y no tiene guía, o sea, no tiene guías como para la planeación. Con la NIA, lo que usted lee en la NIA es lo que toca hacer. La NIA dice muy claramente, hay que hacer los objetivos, ¿sí? Yo tengo que conformar mi equipo de trabajo. Debo identificar las actividades preliminares del trabajo y la planeación de las actividades. Usted con base en la NIA, usted puede hacer la planeación de la auditoría. Y acá lo que se hizo fue, como solamente se iba a auditar los activos fijos, acá colocó el objetivo general, los objetivos específicos y el alcance. Después de eso es que uno hace la planeación. Entonces, donde yo digo, mi equipo auditor está conformado por ciertas personas. Esto es las actividades que se van a realizar son las siguientes. Y cómo las voy a desarrollar, y ya comienzo a ejecutar y coloco ya los hallazgos. Pero yo creo que para que no se enreden es mejor que lo hagan como dice la NIA, que la NIA da las pautas. Vea, dice, debo colocar el objetivo, identificar mi equipo de trabajo y luego identifico las actividades que voy a hacer y cómo las voy a desarrollar.
Yo creo que lo primero que deben hacer antes de hacer los hallazgos es hacer la planeación. Y con la planeación ya ustedes van a comenzar a tener inquietudes y ya me las consultan y ahí sí se siguen los hallazgos. Chicos. Profe, para eso tenemos que hacer avances, o sea, me refiero que, por ejemplo, usted digan 8 días me recibo el primer avance, o usted dice, no, el 28 de mayo me entregan el trabajo. Pero sí es bueno que lo vayan realizando. Por ejemplo, la próxima clase ya pueden trabajar lo que es la planeación. ¿Sí? No. Sí, hagámoslo, yo les reviso la planeación, les digo, sí, van bien o modifiquemos esto, lo podemos hacer así. Ustedes me comparten el informe, pues yo creo que lo podemos compartir en la misma clase. Ah, ok. Y lo que llevan cada grupo, me dicen cómo va, lo revisamos y ya, la próxima clase terminamos la planeación. Y ya la próxima clase son los hallazgos. Sí, es mejor. Es mejor Sí. para irlos revisando. Profe, y solamente es, hay que tener documentación, por ejemplo, de la empresa, por ejemplo, no sé, Ustedes se pueden inventar. papel, por Pueden ejemplo. inventar. Okay. No, o sea, no es necesario colocar soportes o evidencias. No, pues no. No, porque yo solamente les estoy pidiendo el cuadro de los hallazgos, nada más. Okay. Para los hallazgos solamente necesito el cuadro, solo el cuadro. No tenemos que tener papeles. No, Ah, bueno, ya. Okay. solo el cuadro de los hallazgos y ya. O sea, como tanto nos toca hacer el informe. Y nosotros Sí. mismos inventamos los hallazgos, nos imaginamos los papeles de trabajo, todo. Solo le Sí. entregamos el informe. Solamente en el informe y en el informe que va a ir la planeada. ¿Qué va a ir voy a colocar acá más o menos que va a ir en el informe. Ya, en el informe va, en la parte de es muy importante el conocimiento de la empresa, ¿no? En la parte de la planeación de auditoría, que es lo primero que yo voy a hacer, tengo que identificar los objetivos, el alcance de la auditoría, cómo quedó conformado mi equipo auditor, ¿sí? Y cómo voy a desarrollar yo esa auditoría, cuáles van a ser mis actividades y cómo las voy a realizar. Esa parte va en la parte de la planeación. Como una de mis actividades debe ser el conocimiento de la empresa, ¿cierto? Entonces, en esa parte del conocimiento de la empresa, pues yo voy a tener que hablar de cómo es la empresa. Para poder empezar a auditar, yo antes debo conocer la empresa. Entonces, debo explicar un poquito acerca de la empresa, ¿sí? Y ya desarrollo mi auditoría. En el desarrollo de mi auditoría se supone que yo lo único que voy a hacer es entregarme a mí los hallazgos. Lo que usted encontró, que usted consideró que era un hallazgo. Y ya al final hace las conclusiones de su informe de auditoría y ya me presenta el dictamen del revisor fiscal. El dictamen es de los estados financieros del revisor fiscal. ¿Sí? Y para eso pues quedaría para ir revisando las clases que quedan, que sería la del 12 y la del 19. Y ya el 26 terminamos las clases. Profe, ¿grupos de cuánto? Yo les dije la clase pasada que eran, ¿cuánto? 28. Pues acá me dijeron que eran de 5, de 4. Profe, ¿y esto vale? Profe, qué pena, ¿esto vale como parcial o Ese es el 40% del corte? del coro. Es que el 50% no hemos hecho, los foros. No, no vale como parcial. Ah, ok, listo. Gracias. Nosotros que hemos hecho el foro nomás, ¿cierto? Señora. Y este trabajo vale, es que ese trabajo vale por ahí el 30%. Un poquito. Por ahí el 50%. No, el 40 y el 10% del foro. Es que el foro a todos les puedo colocar 5, porque todo es teoría. Pero lo que realmente me interesa es el trabajo y vale el 40%. Del 50% que es el saber hacer, ¿cierto? El trabajo vale el 40%.
Y el foro vale el 10%, que ya se lo hicieron todos. Y la evaluación sí es normal. Vale el 50. ¿El parcial? No, el parcial vale 40. O sea, profe, sería 40, 10 y 50. 40 el parcial, 40 el trabajo, 10 el foro y 10 la asistencia a las clases, la participación, bueno, lo que Ok. se hace. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener presente que en un informe, voy a hablar bien un poquito de teoría como para terminar la clase, pero lo que realmente ya quiero que hagan es que todos conformen los grupos de trabajo y comiencen a trabajar en la planeación. Y la próxima clase la socializamos. Pero antes de empezar ya con esa parte, les voy a explicar cómo se hace un informe de auditoría así en términos generales. ¿Sí? Dice que el informe de auditoría es el producto final en el que se concluyen los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados a fin de obtener una evidencia que argumente el concepto del profesional contable sobre la razonabilidad de la información que se presenta en los estados financieros. Es muy importante que en ese informe de auditoría se conciba de manera precisa cuáles fueron los hallazgos, ¿sí? O sea, es decir, la detención física y soportada de lo que usted encontró que consideraba un hallazgo. Eso sería la evidencia, pero la evidencia pues no tiene necesidad de presentarme a mí, sino que solo el hallazgo, lo que usted encontró. Usted me puede decir, es que yo, digamos que encontré unas facturas que no correspondían o que no se podían deducir en renta, unos gastos. Entonces usted me puede decir ahí en el hallazgo, se encontraron facturas de tal proveedor que no correspondían, por tal razón no se podían deducir como gastos en el impuesto de renta, eso puede ser un hallazgo. ¿Sí? O una factura que quedó con una retención que no corresponde. O sea, pueden identificar hallazgos así, pero tienen que tener muy presente la normatividad. ¿Qué norma los puede soportar? También, es decir, la detención física y soportada del observado en el proceso de la causa. Es la fuente de la debilidad o problemática susceptible de mejorar. Entonces, yo tengo un hallazgo. En ese mismo hallazgo tengo que identificar una causa. O sea, ¿por qué ello se convirtió en un hallazgo? Y esa causa que hizo que yo tuviera un hallazgo de auditoría es lo que yo tengo que mejorar en la empresa. Y el efecto en términos de materialidad o en términos de impacto, materialidad y recomendación como insumo, valor agregado o como resultado de la auditoría. Entonces tengo el hallazgo, ese hallazgo tenía una causa o un efecto de por qué lo cumplí y tengo que dar una recomendación como auditor de cómo la empresa puede mejorar esos hallazgos. Eso realmente es lo que va en el informe de auditoría. La planeación, los hallazgos y las conclusiones. ¿Sí, chicos? Yo creo que las preguntas les van a salir cuando comiencen a hacer el trabajo. Totalmente. Sí, profe, eso nos sale cuando estamos haciendo el trabajo. De la clase, pues para no dar más teoría, van a empezar ustedes a trabajar ya en la parte de la planeación. Si tienen preguntas me las pueden hacer por el Cubides. ¿Sí? Ahí me dejan el mensaje, yo les doy respuesta. Por el chat, ¿sí? Sí, por el chat del Cubides. Y la próxima clase ya todos me deben presentar la planeación de la auditoría que llevan de su empresa para empezar a trabajar en los hallazgos. ¿Listo, chicos? Yo creo que más Permiso, ¿puedo pedir un favor? Muchachos, lo que pasa es que tuve un problema con mi celular y del grupo del WhatsApp me sacó. Entonces no sé quién haya quedado como administrador, porque pues por ahí es la manera más fiable de transmitirle la información que la profesora me Cari quedó de suministra de para administradora. Antes la puede volver a enviarle las agregar. clases. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a Yo llamar no a me había dado cuenta que había quedado yo, perdón. Ya está en el grupo nuevamente.
Gracias. Vale. Entonces, Profe, pero entonces podemos tomar de una empresa verdadera, sí. ¿sí? Sí, obviamente usted le tiene que cambiar los nombres a la empresa y usted puede tomar la información de ahí. Yo creo que en los hallazgos le va a tocar inventar, ¿no? Porque pues una empresa no va a tener, va a ser muy difícil identificar el hallazgos, pero ustedes pueden buscar, tomar ejemplos de hallazgos de auditoría y aplicarlos a su empresa. Vale, gracias. Bueno, voy a llamar entonces a asistencia y ya quedamos para la próxima clase para que empecemos con la parte de la planeación. Carla. Carla no está. Miguel Ángel. Profe, Carla sí está. Y profe, ya está ahí. Profe presente. 28 hay como Presente, profe. 27 conectados. Sí, están como que todos, ¿cierto? Ah, no hay 28, no, pero solamente hay grupos de 27. Tengo una persona de Estamos más. todos, creo. 28, profe, no era con usted, qué pena. Bueno, usted 28. Ah, sí. Listo, chicos. Chao, que estén bien. Entonces, preguntas por el QIE, sí, que tengan con el informe, no las dejen para la próxima clase porque pues ya es tarde en el QIE. Listo, profe. Gracias. Bueno, Vale, chao, profe. que estén bien. Feliz Chao, noche. profe. Chao, profe. Chao. Chao. ¿Ya llegó?